la ciudad donde moraba David quemada y saqueada, el pueblo en amargura de alma y el pueblo a punto de apedrear a David. Un joven David estaba siendo perseguido por el rey de Israel. Un joven David que no había hecho nada en contra de su nación o en contra del rey. Más bien todo lo contrario, había derrotado al filisteo Goliat, ante el cual toda la nación de Israel temblaba delante de él. Y David, siendo un jovencito, le venció y quitó el oprobio de Israel. Y aquí está, un David que está huyendo, un David al cual Saúl lo está cazando. David, entendiendo que Saúl no va a parar de buscarlo, tomó una decisión bastante difícil. Se dijo a sí mismo lo siguiente: algún día Saúl me va a atrapar, lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Así Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin podré estar a salvo. Primera de Samuel 27. David toma la decisión y se va con todo el pueblo que le seguía y con sus hombres. Se une con los filisteos, pide asilo a Aquis, rey de Gat. David halla gracia ante los ojos de Aquis y este le da la ciudad de Siclat para que more allí con sus hombres y con el pueblo. Con el paso del tiempo, David se gana la confianza de Aquis. David a menudo ataca a los pueblos de la región, los saqueaba hasta no dejar nada. Y cuando Aquis le preguntaba: ¿dónde atacaste hoy?, David siempre contestaba que a sus paisanos de Judea que vivían al sur y algunos pueblos de los alrededores. David se ganó totalmente la confianza de Aquis, rey de Gat, y habitó en tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Aconteció que en aquellos días los filisteos se reunieron en orden de batalla para pelear en contra de Israel, y David y sus hombres tenían que salir a pelear con Aquis en representación de Gad. Pero esto no les pareció a los gobernantes filisteos, ya que tenían miedo que David en plena batalla se volviera en su contra a favor de Israel, para así volver a hallar gracia delante de los ojos de su rey Saúl. Así que los gobernantes filisteos, enojados, hicieron que Aquis no llevara con él a David. David cuestiona esto, Aquis termina convenciéndole y David termina aceptando. En un tanto de 3 días, David regresa a su morada en tierra de los filisteos, en Siclag, pero él no sabía lo que le estaría esperando cuando llegara allí. Le estaría esperando una gran tragedia. Cuando David y sus hombres llegan a Siclag, sucede algo totalmente inesperado. Encontraron que los amalecitas habían destruido Siclag y la habían quemado por completo. Además, se habían llevado a las mujeres, a los niños y a todos los demás del pueblo que se encontraban ahí. Eso sí, sorprendentemente no ejecutaron a nadie. Cuando David y sus hombres llegan y ven las ruinas y se dan cuenta lo que les había sucedido a sus familias, lloraron hasta más no poder. Entre los cautivos iban las 2 esposas de David, Ahinoam y Abigail. Ahora quiero que imaginemos esta escena, una situación muy difícil. Entre la angustia y el dolor por el suceso, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El pueblo quería apedrear a David, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y llegamos al mensaje de este video, el principio y la acción que David hace ante esta situación. Y quiero que lo leas por ti mismo. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 30, verso 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y aquí está el mensaje principal. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Pero David se fortaleció en su Dios. Es importante esta porción de la escritura, pues David no se encontraba de vacaciones. David estaba siendo perseguido por Saúl, David siendo inocente. Tuvo que huir a tal grado que tuvo que pedir asilo a un pueblo pagano, lo cual era abominable para los judíos, a expensas de que pudieron haberlo matado. Y en este momento saquean el lugar donde estaba morando, queman la ciudad, roban las pocas pertenencias que tienen, se llevan cautivo al pueblo, y el poco pueblo que queda habla de apedrearlo. Quiero hacer énfasis que no estaba pasando por cualquier situación difícil, estaba en una situación extremadamente difícil. Sus hombres querían apedrearlo por el gran dolor de perder todo. En verdad, qué difícil situación. Pero hermanos, ¿qué podemos extraer de esta porción de la escritura? A pesar de que la situación
aparentemente estaba perdida, David se fortaleció en su Dios. Hermanos, ¿qué podemos extraer de aquí? El mismo mundo se derrumbe a nuestro alrededor. La situación y el problema sea grande, y no solamente grande, extremadamente grande. Tu situación familiar, tu matrimonio o alguna situación que sea tan grande, hermanos, y hay muchas. A pesar de que este mundo se derrumbe en pedacitos, hermano, fortalécete en tu Dios. No hay otro consejo. Fortalécete en tu Dios. David confió en Dios y se fortaleció en esto, hermanos. Él conocía a su Señor. Hermanos, hay momentos en que las situaciones se salen de nuestras manos y ya no podemos hacer nada. Literalmente ya no podemos moverle a nada. Parece que todo ya se perdió. Las fuerzas se nos fueron. Y así estaba David en ese momento. Y David sacó su última carta. David se fortaleció en su Dios. Hermano, hermana, tienes a un gran Dios, fortalécete en Él. Hermanos, sorprendentemente, David pone en práctica algo que el apóstol Pablo enseña en el Nuevo Testamento, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchos años de diferencia, hermanos, entre Pablo y David, y el principio es el mismo. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y David se fortaleció en eso, se fortaleció en su Dios. Hermanos, y lo demás es historia. Te invito a que leas el desenlace de la historia en 1 de Samuel capítulo 30. Yo me voy a saltar, hermanos, directamente al desenlace de la historia. 1 de Samuel capítulo 18 al 20. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Y David se fortaleció en su Dios. Hermano, hermana, fortaleceos en el Señor.